Bien, vamos a hablar un poquito sobre radio atómico. Y nos vamos a referir esta vez a los elementos de transición. ¿Sí? Vamos a dejar un poquito por fuera los elementos D y F. Los de transición tienen una variación del radio atómico que es bastante notable, que decrece de izquierda a derecha y que crece de arriba a abajo. ¿Sí? O sea que el radio atómico en un periodo decrece debido al aumento de la carga nuclear efectiva. O sea que ese aumento en la carga nuclear efectiva hace que el átomo esté más contraído y decrezca su radio. ¿Sí? En un grupo aumenta el radio atómico debido al aumento de la carga del tamaño, ¿no? O sea, debido al aumento del tamaño, y además en un grupo la carga nuclear efectiva no cambia tanto. El radio atómico en un grupo aumenta el radio atómico de los elementos al bajar en el mismo. ¿Sí? Pero bueno, el concepto de radio atómico en general es un concepto vidrioso, es un concepto controversial, porque yo no puedo tener átomos solitarios al cual le voy a medir el radio. ¿Ah? Es como difícil. Decir, bueno, voy a tener un átomo de sodio, imagínense, es complicado. Y entonces los radios atómicos no son tan ideales, porque son medidos, pero muchas veces está mal llamado radio atómico porque pueden corresponder a otro tipo de mediciones. Entonces, radios atómicos a veces son radios covalentes y a veces son radios metálicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se mide en una molécula la distancia, ¿sí?, de enlace y se hace una aproximación del radio. Por ejemplo, una molécula diatómica, ¿sí?, yo qué sé, puede ser de Cl2. Entonces, le voy a medir la distancia y bueno, la mitad va a ser el radio. En este caso es radio covalente. ¿Sí? O va a ser metálico, bueno, yo tengo un cristal, ¿sí?, con un determinado empaquetamiento y bueno, lo que yo voy a medir también, bueno, en realidad esto está más próximo. En el cristal también le voy a medir esta distancia y la mitad, ¿sí?, es el radio metálico. Y eso es lo que aparece en la tabla periódica como radio atómico. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué es tan difícil hacer una medición del radio? Además de que es difícil, es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque no sé si recuerdan la función de distribución de probabilidad radial de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ecuación de Schrödinger tenía una parte angular y una parte radial cuando se pasa a coordenadas polares? La parte radial es la que me da en determinada manera, o sea, me da en definitiva la probabilidad de detectar el electrón en una determinada, en un determinado radio donde está con respecto al núcleo. Acá está el núcleo y acá empiezo a alejarme del núcleo, ¿sí?
Para una función de onda 1S, tiene esta forma. O sea que, si bien baja mucho, aumenta en un determinado momento, hasta un determinado valor, que bueno, para el hidrógeno anda alrededor de 0,5, el radio de Bohr, luego baja muchísimo, pero nunca se hace cero. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que esta función, yo puedo decir que el tamaño de un átomo es infinito. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que esta función yo pueda detectar el electrón, ¿sí? Un montón, un montón de distancia más lejos del núcleo. Por lo tanto, el radio de los átomos, el tamaño de los átomos va a estar condicionado al entorno, ¿sí? El átomo va a estar condicionado al otro átomo que está al lado y ahí, ¿sí? Es como que se va a dar, se va a establecer su tamaño. Por eso es que es un concepto controversial. Bien, los invito a que complementen esto con, ¿sí? El cálculo de la carga nuclear efectiva para litio, sodio, potasio, para el electrón diferenciante. Una cosa. Segunda cosa, el cálculo de la carga nuclear efectiva para el electrón diferenciante de litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. ¿Sí? Y ahí ustedes van a ver qué relación hay con el radio en un grupo, que es el grupo 1, y en el periodo 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, eso es por un lado. Por otro lado, me gustaría que busquen, una vez que tengan los valores de las cargas nucleares efectivas en el grupo y en el periodo, los comparen con los valores de Clementi y Raimondi, que los pueden encontrar en ese libro que yo les dije, en UI, o si no, se los voy a subir. ¿De acuerdo? Bueno, eso es por ahora.